Has entrado al maravilloso mundo de la llave de los misterios. Entra, acompáñanos. ¿Qué tal, gente? Muy buenas noches. Por acá Guillermo, Buenos Aires, Argentina. En esta oportunidad vamos a presentar un poco de la investigación de Fénix 4 sobre el caso Bariloche. Una investigación que nos fue encomendada por el CEFORA, que es la Comisión de Estudio de Fenómenos de la República Argentina, es una investigación para el CEFORA, encargada a nosotros, nuestro equipo. ¿Qué es Fénix 4? Fénix 4 es un grupo de investigación creado hace no mucho tiempo, con el formato de una startup de desarrollo investigativo y tecnológico, y nuestra misión es echar luz sobre muchas cuestiones que tienen que ver con la investigación del fenómeno ufológico. Puede sonar un poco pedante, pero en realidad venimos a cambiar un poco la metodología, un poco no bastante, la metodología de la investigación del fenómeno ufológico hasta el momento, ¿no? Este sistema de investigación de los 90, 80, 70 también, ¿no? Y cuando digo 70, me recuerdo que se hacía este tipo de trabajo, que era un tipo de trabajo más metódico, y por citar a gente muy conocida en el ambiente, a Fabio Serpa, ¿no? Fabio Serpa tenía un equipo impresionante de personas, ¿no? Y cuando se hacía una investigación se encaraba por muchos factores, por muchos lados, ¿no? Porque dentro de lo que es una observación de un fenómeno ufológico, el registro, intervienen varias disciplinas, entre las cuales hay psicólogos, sociólogos, gente que se dedica a analizar terrenos, veterinarios, y dependiendo de qué otros profesionales sean requeridos para hacer esa investigación por los ítems que van apareciendo dentro de la investigación, ¿no? Y después un poco eso se fue perdiendo, se fue diluyendo y se fueron más, como estamos hablando, con un tema de divulgadores. En esta oportunidad está el señor Pablo Álvarez, miembro de Fénix 4, Cecilia Izumo, que también es miembro de Fénix 4, y quienes habla es Guillermo Víctor y el director. Bueno, hecha esta pequeña introducción, vamos a contarles qué fue exactamente el trabajo que se le fue encomendado a Fénix 4, que fue revisar datos de un informe presentado por la Comisión de Estudios Aeroespaciales de la República Argentina, de la Fuerza Aérea, en el cual cierra el caso en el año 2018 con una conclusión que lo que se vio, o lo que vieron tanto Jorge Polanco como Sipusak, actores, hubo mucho más participantes, pero los dos actores principales, por decirlo de alguna manera, fueron ellos. Todo lo que describieron, todo el informe que fue presentado tanto para Aerolíneas Argentinas, el Comando de Regiones Aéreas y Gendarmería Nacional, no fueron más que unas luces de un reflector de una discoteca bailable muy conocida en San Carlos de Bariloche, un ícono de San Carlos de Bariloche, que estaban haciendo pruebas de un farol, estos buscadores de cielo. Y nosotros fuimos tomando desde la investigación de varios investigadores que hicieron un trabajo excepcional, como Juan Pablo Gómez, no me sale el nombre ahora del investigador, perdón, bueno, ya me voy a salir, pero bueno, fueron varios investigadores que hicieron una extensa investigación y presentaron mucha cantidad de documentación, entrevistas y demás, más el informe que presenta Fuerza Aérea, los testigos. Entonces hicimos toda una revisión de todo este caso y pusimos en contexto varios puntos de los cuales
pudimos dejar más que claro que no son tal cual lo plantea el informe del 2018 de la Fuerza Aérea Argentina. Así que sin más, ahí le doy paso a mis compañeros. Bueno, antes que arranque Cecilia con su exposición del primer ítem que tenemos para charlar, para aquellos que no están familiarizados con el caso Bariloche, les hago un resumen de apenas un minuto, porque el caso es muy extenso, tiene muchas aristas, tiene muchos subeventos dentro del mismo evento y estaríamos un montón de tiempo hablando de esto. Así que, si querés, Cecilia, peganos ahí en el cuadro de texto el link a donde pueden leer la descripción completa del caso. Pero así, para que tengan una idea, les cuento que el 31 de julio de 1995, 2 aviones tuvieron avistajes de luces simultáneamente sobre la ciudad de Bariloche, al sur de la República Argentina, en la Patagonia Argentina, mientras uno volaba por encima de otro y el de Aerolíneas Argentinas se aprestaba a aterrizar en la ciudad de Bariloche, y el avión de Gendarmería venía volando por sobre ellos. Ambos tienen avistaje de luces de un lado, del otro, hacia adelante, etcétera, etcétera. Esto provoca que Aerolíneas Argentinas, el piloto Polanco, tenga que hacer una maniobra de escape y no aterrizar, sino dar otra vuelta a la ciudad para volver a aterrizar. Se le comunica a la torre de control que ha tenido un avistaje de luces. La torre de control también le dice que las ve. Es un caso muy, muy completo que dio la vuelta al mundo, porque tiene cerca de 17 testigos, incluyendo la gente que mencionaba recién de torre de control, y además de toda la tripulación de los 2 aviones, ¿no? Así que por eso se ha transformado en un caso ícono en la ufología, ya no nacional, sino a nivel internacional. Esto fue entonces, como les decía, el 31 de julio de 1995. Y ahora sí, si estás por ahí, Ceci, te doy paso para que les cuentes la titánica tarea de realizar esta planilla time de eventos que describe todos los eventos, los subeventos, los testimonios y ordenado cronológicamente. Eso es lo que le va a contar ahora Cecilia. Hola, buenas noches a toda la gente de La Llave. La verdad que es un placer poder estar acá hoy y contarles cómo fue nuestro trabajo de investigación y a la conclusión que hemos llegado gracias a ello. Acá les voy a pasar una imagen de la planilla para que puedan tener una idea. Esta es la planilla de tiempo. La confeccionamos a pedido del Sephora. Comenzó en marzo del 2020 y culminó ahora en mayo. Es muy reciente, el trabajo fue intenso, un año completo en forma titánica, recolectando documentos oficiales de la desclasificación, ya que este fue el primer caso desclasificado oficialmente en la República Argentina, y tuvimos la gran suerte, diría yo, de que haya sido Fénix 4. Le entregaron los papeles a Pablo Álvarez, pero bueno, es un logro del equipo para Sephora y de eso estamos muy orgullosos. Bueno, la planilla, como les digo, para alcanzar a hacer esa planilla nosotros tuvimos que recopilar expedientes, recortes de diarios nacionales, internacionales, hacer traducciones, leer todas las declaraciones de los testigos, que fueron más de 17 y que siguieron encontrándose nuevos testigos. Es más, les voy a contar que uno de mis alumnos estuvo en Bariloche en el momento en que estaba sucediendo el corte de luz tan problemático. Acá en la planilla van a poder encontrar un planteo de 113 ítems que indican el minuto a minuto de cada suceso, desde que despegaron los aviones hasta que aterrizaron. Ahí van a aparecer los testigos principales y también los secundarios más relevantes, que fueron los que pudimos, a través de ello y de sus testimonios y de toda esta incorporación de datos, establecer qué sucedía momento a momento, minuto a minuto. La planilla general consta de ítem, testigo, evento, hora local, hora UTC, porque eso era importantísimo, establecer la hora local y además la hora con la cual hablaba el lenguaje técnico del aeropuerto y de los pilotos.
Después le siguen los detalles de los sucesos y las fuentes, que fueron muchísimas las fuentes. Tuvimos que escuchar horas y horas de audios, tomar notas, modificar la planilla, volver a encontrar datos específicos de cada mención que se hacía. Descubrimos que muchos testigos falseaban las declaraciones o revelaban parte de la información. Entonces tuvimos que hacer un control de cada uno de ellos. Los fuimos poniendo en rojo, y si bien acá van a ver que todavía hay ítems en rojo, son los más relevantes. La segunda planilla es un resumen de la primera. Consta en el informe y se detallan los horarios y el evento para tener un panorama global acotado y bien ágil y simple para ver. Constantemente surgieron informaciones que ampliaban, corroboraban y desafiaban sobre todas las cosas nuestra investigación. Los testigos fueron fundamental porque las declaraciones de algunos de ellos se contradecían, por lo cual hubo que ir directamente a los expedientes desclasificados y a los expedientes en archivo que tenía Visión OVNI, que tenía el Museo del OVNI. Algunos de esos archivos pertenecían, como dijo antes Guillermo, a Juan Pablo Gómez, a Carlos Ferguson, y a través de la comparativa de estas declaraciones fuimos pudiendo llegar a la verdad. Bueno, exactamente, llegamos a alcanzar sobre la verdad de lo que había estado sucediendo porque a través de la hora del corte de luz supimos qué estaba pasando en ese instante dentro de la ciudad de Bariloche y qué estaba pasando en el cielo con estos dos aviones de Argentina, de Aerolíneas Argentinas, y el de Gendarmería, que pasaron, ¿cómo les voy a decir?, las 1001 para poder aterrizar, gracias a este objeto volador no identificado que les impedía un aterrizaje seguro. La verdad que Fénix 4 se enorgullece de este informe. Ahora le voy a dar el pase a Pablo para que les cuente y van a entender cómo cierra realmente que la información que encontramos dice: Bariloche no está cerrado. Bariloche es un caso que sigue abierto. Antes que empiece Pablo, disculpen, interrupción, que quería hacer un par de aclaraciones sobre el tema de la planilla. Cuando Cecilia cuenta y estaba relatando que estos sucesos fueron investigados por declaraciones de los testigos, ahora van a saber quién es SEGADE y los demás partícipes de SEGADE, del caso, de los testigos, tuvimos que hacer un trabajo en el cual hubo declaraciones que se hicieron en el pasado muy poco tiempo desde que pasó el suceso y después de entrevistas que se fueron sucediendo a través del tiempo, ¿no? Y en esas mismas declaraciones es donde sale a la luz estas inconsistencias de algunos testigos. De hecho, gracias a ese trabajo pudimos llegar a la información que uno de los testigos había falseado el horario que había declarado en el informe oficial porque no estaba en el lugar donde tenía que estar en el momento que tenía que estar. Entonces ya ahí había una falsificación de testimonio, que es lo que está en rojo que aparece, que es Araya. Después descubrimos que habían más de una persona que estaba operando los faroles y de ellos se atribuyen varios de ellos también. Esta es toda la información que ahora Pablo le va a contar, pero esto es con información del momento que pasó el caso, al poco tiempo, al correr de los años y últimas entrevistas que se hicieron hace muy poco tiempo. Ahora sí, le paso el dato, le doy el pase a Pablo. Perdón, Guille, me diste el paso, ¿verdad? Sí, señora, adelante. Muchas gracias, buenísimo. Bueno, yo les voy a contar algunos detalles que también incluyó esta investigación. Y también, como Guille, vuelvo a hacer hincapié en esta planilla que es una cosa de locos, porque realmente tiene 113, 115 renglones donde se corroboraron fuentes
hasta 3 veces la misma fuente, o sea, fue una tarea realmente titánica. Y lo que está bueno para todos aquellos que les interese el tema de la investigación es armarse este tipo de planillas tipo timeline o desarrollo de tiempo, porque realmente te deja muy, muy en claro cómo suceden las cosas, ¿no? Ir ordenándolo, cada cosa que sucede con la hora y el minuto exacta en que sucedió, corroborado 20 veces si es necesario, y realmente te da un panorama del evento en sí, del caso que uno está estudiando, que es realmente una maravilla. Así que los que yo le voy a comentar son otros ítems que se han investigado. Acá, Guillermo, cuando veas que me olvido de algo o quieras acotar algo, directamente me pisás, no pasa nada. Les cuento, lo primero que hicimos, como el informe CEFAE 2018, ustedes saben que la comisión en Argentina antiguamente se llamaba CEFAE, hoy se llama CIAE, pero antiguamente se llamaba CEFAE y era la comisión que tenía el trabajo de investigar todo aquel fenómeno aéreo espacial dudoso. Y en su informe 2018, la CEFAE hace un informe anual. En su informe 2018 dice haber estudiado el caso Bariloche y dice concluir que todo se trató de un haz de luz fruto de la proyección de un local de entretenimientos, un local bailable. Y así que bueno, nos pusimos a investigar todo esto. Ahora bien, decir que todo este evento era fruto del rayo de luz de un proyector, de estos llamados trazadores de cielo. Vieron que se utilizan mucho en los boliches bailables, los locales de entretenimiento, son esos faroles, proyectores que están en la puerta y están iluminando las nubes. A eso nos referimos, ¿no? CEFAE concluye que todo fue fruto de este farol, de un haz de luz que salió de este tipo de faroles. Y entonces, bueno, nos pusimos a investigar, a ver, ¿de qué se trata esto? ¿Dónde estaba el farol? ¿En qué local? ¿Cómo era el farol? ¿Hacia dónde apuntó? ¿Hacia dónde no apuntó? ¿Quién lo manejó? ¿En qué hora? Etcétera, etcétera. Y empezamos, obviamente, como correspondía, por el principio. Esto es, investigando un poco, Cecilia, si tenés la fotografía del edificio, podés ponerla. Este edificio, donde estaba instalado este proyector del cielo, se llama Rocket, es un local de entretenimiento bailable donde van muchos chicos de secundaria. Al finalizar su secundaria hacen su viaje de egresado hacia la ciudad de Bariloche, que es un clásico, y en este local que se llama Rocket, aparentemente el trazador de cielo, el farol, estaría allí instalado. Entonces nos decidimos a estudiar un poco ¿qué era este edificio? Muy bien. Este edificio no era un edificio más, no era un edificio común, era un edificio que tenía ciertas particularidades, y estas particularidades lo hacían muy diferente y había que analizar muy, muy, muy bien dónde estaba ubicado el farol y qué movimientos se hicieron con el farol. Entonces nos encontramos con un edificio que no está, digamos, no termina su construcción, su frente, en la línea de la vereda, digamos, en la línea donde se divide la vía pública de la propiedad privada, sino que era un edificio que estaba construido entre medio de otros 2 edificios, hacia adentro, exactamente 2,5 metros hacia adentro, 2,5 metros hacia adentro. Con lo cual, esta ya era una característica distintiva y depende de dónde se hubiera ubicado el farol, las posibilidades que éste tenía de haber provocado esos avistajes en los aviones que venían a aterrizar en la ciudad de Bariloche estaría condicionada a este edificio. Entonces nos ocupamos de averiguar absolutamente todas las medidas del edificio. Hemos medido desde el ancho, el alto, la escalera que tiene a su entrada, la cantidad de escalones, el alto de cada uno de los escalones, lo que se llama la huella y la contrahuella, que es donde uno pisa en un escalón, y la contrahuella, que es la altura del escalón. Todas esas mediciones nos dieron exactamente el lugar donde había sido ubicado el farol. Ahora bien, si están las fotografías ahí colocadas, ustedes verán que hay una vereda. Comienza una escalera, esta escalera tiene 11 escalones y estos 11 escalones llevan, si uno los sube, hacia un descanso que hay justo antes de la entrada propiamente dicha, de las 2 puertas de acero que son las que señalan el ingreso al local bailable, que es un pequeño descanso de 3 metros por 3 metros. Teníamos la información
de que el farol había sido ubicado allí por un trabajo que había realizado Juan Pablo Gómez, que había entrevistado a quien manejó ese farol, específicamente esa noche del 31/7 de 1995, y al contrario de lo que decía Cefae, porque Cefae en realidad dice haber investigado el caso, pero no había en el informe absolutamente ninguna declaración específica de quién manejó el farol, ni dónde lo puso, ni por qué cantidad de tiempo, ni hacia dónde lo apuntó, ni por qué lo sacó ese día, etcétera, etcétera. Todo eso fue lo que nosotros nos abocamos a conseguir. Y Juan Pablo Gómez realizó una entrega... Perdón. No pasa nada. Y Juan Pablo Gómez, les decía, fue quien realizó una entrevista con la persona que manejó ese farol, y esa persona específicamente le dijo el lugar exacto a donde había sido colocado el farol. Un dato que luego corroboramos con la aparición y la búsqueda de otro testimonio, que fue la persona quien estuvo también manejando el farol esa noche y nos volvió a ratificar a dónde fue ubicado ese farol. Ese farol fue ubicado exactamente en ese descanso de 3 metros por 3 metros, a 2,5 metros de la vereda, digamos, de la línea que separa la propiedad privada de la vía pública, y allí estaba ubicado ese farol. Ahora, si ustedes ven bien las fotos, se van a encontrar con que es un edificio especial, porque no es un edificio que tenga su pared de frente de 90 grados, sino que está levemente inclinada, porque la fachada de Rocket, en cierta manera, quería evocar a lo que es una pirámide, ¿sí? Estaba como ambientada. Perdón, Pablo, que te piso. Déjame hacer una aclaración, porque me parece que es muy importante hacer esta aclaración en este momento. Cuando Pablo dice que nosotros hicimos una investigación sobre el edificio de Rocket, cabe aclarar que está hecha sobre el catastro hecho en 1995, no sobre la fachada actual de Rocket. Cuando Pablo hace mención que el testigo dice que el farol está ubicado en una posición exacta, tiene un porqué. Es un dato muy importante del por qué el testigo corrobora en varias oportunidades dónde se encontraba el farol. Eso lo van a ver ahora con el desarrollo que va a hacer Pablo, pero quería aclarar que cuando estamos hablando de que se hizo la investigación de los metros de la disposición de dónde estaba la escalinata, y todo esto se hizo con el catastro de 1995, no el actual. ¿Por qué? Porque, como decía Pablo, la línea de vereda, ahora hay una vereda, una acera. En esa oportunidad no la había un hueco para un estacionamiento de vehículos. Entonces, estos datos van a ser importantes más adelante, pero si no se hacía esa aclaración, se puede dar a confusión. Ahora sí, discúlpame, Pablo. Perfecto, sí, una aclaración súper importante, porque es como dice Guille, se trabajó sobre la fachada del edificio de Rocket de 1995, no la que hoy tiene Rocket, que si bien es bastante parecida a simple vista, no lo es en cuanto a sus medidas exactas, y acá son muy importantes cada una de las medidas y cada centímetro vale. ¿Por qué? Porque donde fue ubicado el farol, 1 centímetro más, 10 centímetros más o menos, eso condiciona el movimiento del farol, que ya lo vamos a ver más adelante. Así que sí, es verdad, anteriormente no había una vereda, sino que era el lugar donde la gente dejaba estacionados los autos, justo enfrente al local de bailable, al local de entretenimientos. Hoy sí es una vereda, y eso ha cambiado un poquito, por eso se trabajó sobre las medidas de 1995, y para eso hasta hemos consultado los códigos de construcción de 1995, donde se aclaraba cuáles eran las medidas en que debería, por ejemplo, construirse una escalera de acceso público a un local bailable. Así que hasta allí fuimos, ¿no? Hasta lo más minucioso. Por eso tenemos exactas las medidas de dónde fue ubicado el farol, más allá del testimonio que nos dice que fue ubicado arriba, después del 11º escalón, en ese descanso de 3x3, justo al lado de la puerta, levemente tirado hacia la izquierda. Además de eso tenemos la medida exacta, que son 2,5 metros hacia adentro. Y
¿Por qué son importantes estos 2,5 metros? Si querés, Cecilia, y tenés a mano la fotografía del el croquis de los ángulos, podés ponerlo. Resulta que, al ser Rocket un edificio construido entre medio de dos edificios, ustedes imagínense, a ver, para ser claros, ustedes imagínense que están encerrados adentro de una habitación, 2 o 3 pasos adentro de una habitación, y con una linterna pretenden iluminar el ambiente de su casa que tienen justo al lado de esa habitación donde ustedes están encerrados. Evidentemente, el haz de luz no va a poder salir por la puerta, hacer una curva y dirigirse a ese ambiente que tienen ahí del otro lado. Sencillamente porque tienen 2 paredes que son la puerta que la condicionan al haz de luz de un lado y del otro. Pues con Rocket sucedió más o menos lo mismo. ¿Por qué? Porque al estar ubicado en ese pequeño descanso de 3x3, tenía el condicionamiento para moverse hacia un lado y hacia el otro, hacia la derecha y hacia la izquierda, por 2 edificios que son las construcciones linderas. De un lado había un edificio también muy conocido dentro del circuito de boliches y locales bailables de Bariloche, como es Genux, así se llama, y del otro lado había un hotel en el primer piso y en planta baja funcionaba un bar. Estos 2 edificios, hacia los 2 lados de Rocket, son los que condicionan que el haz de luz desde ese 11º escalón pueda salir hacia un lado y hacia el otro. Entonces, ¿qué hicimos? Pues lo que hicimos fue medir exactamente cuáles eran las posibilidades de que ese haz de luz se incline hacia un lado y hacia el otro. Y nos encontramos con que, por ejemplo, hacia la derecha, el ángulo factible máximo de inclinación podía llegar a ser de 16 grados. Y hacia el otro lado, de 22 grados. Ahora bien, ese ángulo de 16 hacia la derecha era el ángulo que más nos importaba. ¿Por qué? Porque hacia la derecha está el aeropuerto de la ciudad de Bariloche y sobre, la vertical del aeropuerto fueron donde sucedieron algunos de los avistajes, y otros avistajes, como vamos a ver más adelante, sucedieron inclusive un poco más atrás. Entonces, ¿qué hicimos con esta medida de 16 grados y 22 grados? Sencillamente, ubicarlos en imágenes de Google Earth. Utilizamos mucho Google Earth, Google Street, Google Map, y lo que hicimos fue trazar estos datos sobre el mapa para sencillamente darnos cuenta hasta dónde era factible que este haz de luz iluminara. Y nos encontramos con que era imposible que con 16 grados de inclinación este haz de luz de este farol trazador de cielo llegara hasta la vertical del aeropuerto de Bariloche. Sencillamente es imposible, porque hay una pared de por medio, porque hay una pared del edificio de al lado de por medio, y sabemos que los haces de luz ni traspasan paredes ni hacen curvas, ¿sí? Así que ahí ya teníamos el primer ítem que señalaba que, bueno, quizá este farol no hubiera sido responsable de todos los avistajes que sucedieron aquella noche. Eso fue lo primero. Pero ¿qué hicimos? Avanzamos un paso más. Y dijimos, vamos a transformar esto, que no deja de ser un diagrama y un croquis y un mapa en 2D, alto y ancho, vamos a transformarlo en un proyecto en 3D. Dijimos, vamos a hacer una maqueta. Si tenés, Cecilia, alguna de las fotos de la maqueta, podés ponerla. Lo que hicimos fue trasladar todas esas medidas que le contábamos al principio, que habíamos obtenido de aquel edificio de Rocket de 1995, la pasamos a una maqueta construida en balsa, a escala, donde 1 centímetro representa 1 metro, y entonces trasladamos las medidas de los edificios linderos y la medida del edificio de Rocket, construido entre medio de esos 2 edificios, con los 11 escalones, con la medida que corresponde a 2,5 metros de construcción hacia adentro, y con, si ahí ya está puesta la imagen, yo no la puedo ver porque estoy con el botoncito aquí apretado, van a ver que hay rayos de luz identificados con una pequeña varilla blanca, que son los haces de luz posibles de ser factibles, de ser proyectados por este farol, ¿sí? Y en rojo tienen lo que tendría que haber sido el mismo farol proyectando un haz de luz para que llegue a la zona del aeropuerto. El rayo de luz tendría que salir hasta la vereda, dar vuelta, doblar sobre la misma y después inclinarse hacia atrás para poder alcanzar la zona del aeropuerto, cosa que es sencillamente imposible. Aquí teníamos entonces Te piso.
Me dijiste que te pises y que tenía que dar algún otro dato. Dato importante, ¿por qué Pablo hace referencia a esos haces de luz rojos que desafían toda la física, se curvan y hacen lo que salen? Porque en el informe 2018 sitúan el mismo farol, pero en la vereda. ¿Por qué? Porque eso sí le permitiría alcanzar el ángulo de proyección sobre el aeropuerto y sobre las demás zonas donde fue avistado estas luces, ¿no? Que ellos llaman las luces trazadoras del cielo. De otra manera sería imposible que eso, por eso es lo que queda en evidencia al representar la maqueta en escala perfecta, ángulo de inclinación, está hecho todo a conciencia y como tiene que ser, con las medidas a escala justas, ¿no es cierto? Entonces por eso ustedes ven que cuando salen los ángulos y se doblan y cruzan por de fuera de la pared y después vuelven a subir y hacer todo ese recorrido, es porque en el informe de Fuerza Aérea esos son los ángulos que describen y lo proyectan así en una maqueta que ellos hicieron, que no está a escala para absolutamente para nada, sino es a modo de ejemplo. Entonces, ahí está la diferencia de lo que dice Pablo, que es desde dónde están las varillas blancas, que son puestas sobre el 11º escalón, en el descanso de 3×3, ligeramente hacia la izquierda, y los ángulos de 16 grados hacia la derecha y de 22 hacia la izquierda. Por eso es la diferencia entre los haces rojos y los haces blancos. Adelante. Exacto. Entonces, bueno, esto es algo que no se entiende, ¿no? Porque siendo un trabajo de investigación de una comisión, digamos, que depende del Ministerio de Defensa y demás, salió a investigar este caso. Realmente no se entiende por qué no se incluye una declaración bien como corresponde, por qué no se interrogó al testigo y se le preguntó. Porque en el informe CFAE 28 simplemente en la maqueta se ubica el haz de luz, el farol, en la vereda, que podría llegar a ser la única forma desde la vereda de llegar a enfocar un haz de luz hacia el aeropuerto. Después vamos a ver por qué esto no es posible o por qué sí, pero lo vamos a ver más adelante. Porque a partir de ahora es donde se pone buena la cosa, porque hasta ahora lo que hicimos fue trabajar sobre el edificio, sobre los ángulos posibles, y llevamos todas estas mediciones y estas factibilidades a una maqueta 3D. Pero ahora bien, ahora se empieza a poner bien buena la cosa. ¿Por qué? Porque si uno lleva adelante una investigación y dice que el responsable de un avistamiento de luces, que 2 tripulaciones de 2 aviones súper experimentados, Polanco tenía no sé qué cantidad de horas de vuelo, no son pilotos novatos, son muy experimentados. ¿Cómo puede ser posible que 2 tripulaciones confundan un haz de luz de un farol con otra cosa? Entonces, ¿qué hicimos? Vamos a investigar entonces el farol, porque si el farol ha sido responsable de todo esto, vamos a investigar cuáles son las capacidades técnicas y las factibilidades que tiene este farol. Y este farol no fue estudiado en el informe CFAE 2018, de hecho hemos pedido desclasificación de todo el archivo, que nos la han dado en septiembre del 2020, y hemos pedido una segunda desclasificación donde pedíamos expresamente que se nos diga si existía algún tipo de documentación que haya quedado guardada y que no nos hayan dado antes, y nos dijeron que absolutamente todo lo que nos habían entregado era toda la documentación que tenían, y no había absolutamente ningún reporte de cuál era el farol, de qué marca era, de qué modelo era, cuál era el alcance, cómo se manejaba, qué consumo tenía, qué alcance tenía. No había absolutamente nada. Nosotros sí nos dedicamos a tratar de encontrar ese farol y logramos encontrar no solamente ese farol, sino la marca y el modelo y el manual que viene con ese farol. Y allí nos encontramos con algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, para que tengan una idea, desde el local bailable Rocket, desde donde se habría encendido este farol, hacia la zona del aeropuerto, hay 14 kilómetros en línea recta, ¿no? Ahora bien, las luces no solamente se vieron en la vertical del aeropuerto a 14 kilómetros, sino que se vieron mucho más adelante también, y ahora lo vamos a ver. Pero Ceci, si tenés la imagen del farol, podés ponerlo si no lo pusiste, ¿eh?
Este farol, dentro de las características técnicas, tiene mencionado expresamente en el manual un alcance de 8 a 10 kilómetros. Esto es, de 8 a 10 kilómetros según las condiciones meteorológicas. Lo dice así expresamente el manual de operación de este farol, marca Novalight, que es una empresa italiana que lo comenzó a construir en 1993, a fabricar en 1993. Recordemos que el caso Bariloche es de 1995, y en particular este farol se llamaba modelo Booster y tenía, como les decía, de 8 a 10 kilómetros de alcance. Ahora bien, ¿de qué manera un farol que tiene de 8 a 10 kilómetros de alcance puede alcanzar la distancia de 14, 15, 36, 42 kilómetros? No hay manera. Cecilia, si tenés a mano la diapositiva de las distancias de las luces, lo que hicimos en esta imagen que van a ver es muy interesante porque tomamos los testimonios de los dos aviones, trazamos la ruta de los mismos y fuimos identificando, al igual que lo hizo el informe CEFAE 2018, en este caso estamos coincidiendo con la ubicación de los avistajes arriba del mapa. ¿Para qué? Para poder hablar el mismo lenguaje, digamos. El mismo informe CEFAE 2018 ubica las luces donde nosotros las ubicamos también. Con lo cual nos da que hay luces que están a solamente 42 kilómetros de distancia desde el edificio de Rocket. ¿De qué manera, vuelvo a preguntar, un farol que tiene un alcance máximo de 10 kilómetros podría estar alumbrando a 42 kilómetros de distancia? Es realmente imposible. Hay luces ubicadas a 42 kilómetros, hay luces ubicadas a 36 kilómetros, hay luces ubicadas a 14 kilómetros, 12 y 11. De todos los avistajes, hay solamente una luz factible de ser provocada por el mismo farol, que es la que precisamente se da justo frente al boliche bailable Rocket, arriba del lago Nahuel Huapi. El resto de las luces, todas se ven a, como les decía recién, 12, 14, 36 y 42. No hay ningún farol en 1995 que tenga un alcance de 42 kilómetros. Además de eso, para alcanzar esa zona de los 42 kilómetros, de los 36 y los 14, recordemos que Rocket está construido entre medio de dos edificios y las paredes de los edificios linderos condicionan el ángulo para llegar hacia ese lugar. De por sí, la pared condiciona el ángulo para llegar al aeropuerto. Sería totalmente imposible que además haga una curva y se dirija a todavía 30 kilómetros hacia atrás. Es realmente imposible. Entonces aquí tuvimos la segunda, si se quiere, imposibilidad que tenía este farol, porque la primera era estar ubicada entre medio de dos paredes. La otra, la segunda que surge, es la que tiene un alcance máximo de 10 kilómetros. Y todos sabemos que si un manual de operación de un artefacto eléctrico como este, electrónico eléctrico como este, dice que tiene 10 kilómetros, en el mejor de los casos y con las condiciones meteorológicas perfectas y óptimas, sería imposible que alcance una longitud de 42 kilómetros. Entonces acá ya teníamos el segundo ítem de que aquí había algo raro y el farol no sería el responsable de todas estos avistajes. La cosa no terminó allí y seguimos avanzando, porque también el informe CEFAE 2018, cuando llega el momento de hacer una conclusión final, hace hincapié en dos cosas. Una es, dice básicamente, este caso lo damos por cerrado, porque encontramos que este farol es el que habría proyectado un haz de luz y habría provocado la confusión de los pilotos, y todo se debió a este farol. Y además dice, y lo pone expresamente, existe un testimonio de una persona, que es el señor Segade, que dice haber visto ese haz de luz ese día, esa noche, y haber dicho, hasta yo, así entre comillas, hasta yo me di cuenta que ese haz de luz provenía del boliche Rocket. ¿Por qué? Porque este señor Segade trabajaba como disjockey en ese boliche, en ese local de entretenimientos, y aparentemente habría visto una noche un haz de luz y dijo, ese haz de luz sale de donde yo trabajo, sale de Rocket. Ahora bien, lo que nos pusimos a hacer aquí es investigar cuál era el testimonio de este señor Segade,
Y nos encontramos con algunas cosas realmente muy interesantes, como que, por ejemplo, la declaración del señor Segada es muchísimo más amplia que una simple afirmación de decir, hasta yo me di cuenta que ese haz de luz provenía de Rocket. La declaración era mucho más amplia. Pablo, antes de dar la declaración de Sesgade, déjame hacer una aclaración sobre las imágenes que pusimos ahí, ¿no? En la fotografía, en la anteúltima fotografía, vemos que se ve una línea amarilla que cruza un lago. Ese es el lago Nahuel Huapi. Y después se ve un arco negro, una curva negra. Eso es. Estos datos son desde la carta realizada a mano por el piloto Zipuzac, que era de Gendarmería Nacional del vuelo GN 705, en la denominación del Cherokee que piloteaba Zipuzac. Cuando hablan de 18, son 18 millas náuticas. 18 millas náuticas son 33 kilómetros. Entonces, y que él afirma, no afirma, es lo que corresponde, que en la carta, que era la proyección de la pista del aeropuerto de Bariloche. O sea, siguiendo la línea del aeropuerto de Bariloche, eran 18 millas náuticas. En el informe de Fuerza Aérea, esto no está tomado de esta manera, sino que el jefe de la comisión, cuando hace la maqueta o desarrolla la maqueta para explicar todo el caso Bariloche, la pone inclinada, la línea, siguiendo la línea de la vereda de Rocket, no la de la pista. Y de esa manera sí él podría justificar, poniendo el farol en la zona de la vereda, que los haces de luz son proyectados hacia el aeropuerto. De esta manera es imposible, todo lo que expuso Pablo anteriormente, de la imposibilidad por estar encajonado entre medio de dos edificios. Por eso, en la imagen que está encima de esa, se ve que marca dos ángulos, y uno es la línea del aeropuerto, y la otra, la línea verde, sería la que puso la de los 16 grados. Y si uno toma el video, que bueno, no podemos pasar video por aquí, el video que muestra, para hacer la explicación, la Fuerza Aérea, casi coincide con el ángulo de 16 grados, porque sería la manera de poder justificarlo, siendo que igual de ninguna manera podría llegar a alcanzar la distancia que se está refiriendo, ¿no? Me parece importante hacer la aclaración, Pablo, porque si no el tema de líneas no lo van a entender las personas, porque bueno, en realidad nosotros ya lo tenemos tan asimilado porque tenemos todos los datos en la cabeza, pero para hacerlo más entendible quería hacer esa aclaración. Ahora sí, disculpame, Pablo, continúa. Sí, exacto. Nosotros tenemos noches y noches de haber soñado con 16 grados, 22 grados, 42 kilómetros, arcos de 18 millas, etcétera, etcétera. Pero sí, es verdad, es así. Y les decía, entonces, cuando se da por cerrado este caso, porque así además lo dice expresamente el informe CEFAE 2018, dice, y por todo esto se da por cerrado el caso Bariloche. ¿Por qué dos cosas? Una es porque existe un farol que proyectó un haz de luz y fue lo que confundió a las dos tripulaciones de los aviones, y además porque existe, como les decía recién, un testigo, que es el señor Segade, que es un disc-jockey, es el que pasaba música en ese local de Rocket, que dijo, yo esa noche vi un haz de luz y hasta yo me di cuenta, así textual, hasta yo me di cuenta que era el haz de luz del farol de Rocket. Ahora bien, fuimos a buscar ese testimonio completo, no 2 renglones, completo, porque si uno está haciendo una investigación y la quiere hacer seriamente y como corresponde, lo que corresponde, valga la redundancia, es colocar el testimonio completo y analizar el testimonio completo. ¿Y con qué nos encontramos? Nos encontramos con un montón de incongruencias. Por ejemplo, da la sensación, no digo que se ha sido hecho a propósito, pero nos da la sensación de que se tomaron esos 2 pequeños renglones del testimonio y se obvió colocar un montón de otras cosas. Porque, por ejemplo, ahí como pueden leer, está el testimonio completo del señor Segade. Sí, es verdad, el testimonio del señor Segade incluye la leyenda, hasta yo me di cuenta que ese farol era de Rocket. Muy bien,
pero no hace referencia a todo lo demás que testimonia. Y entre otras cosas dice que no se acuerda el día, que no se acuerda exactamente la hora. Esto pasó aproximadamente, esto fue el 31 del 7 de 1995, aproximadamente a las 8 hasta las 9 de la noche, 9 y media. Ese es el rango horario en el cual un testimonio podría ser útil. Aquí él dice que no se acuerda el horario, que no se acuerda el día. Inclusive hace la descripción de este farol como si él mismo estuviera colocado en un pedestal en la vereda, es decir, que está haciendo referencia a otro momento. ¿Por qué? Porque este farol fue probado el día 31 del 7 de 1995, en ocasión que se corta la luz. Se aprovecha para probar este farol, pero este farol se iba a comprar, en ese momento estaba en alquiler, con lo cual se estaba probando, y posteriormente, cuando se decide comprarlo, este farol sí es colocado en un pedestal de cemento, de ladrillo de cemento, en la vereda, amurado, atornillado al mismo, y allí quedó fijo y se manejaba con una computadora que estaba adentro del local, que seteaba los movimientos, configuraba los movimientos del farol, y el farol realizaba los movimientos automáticamente. A ese momento se hace referencia el testimonio de Segade, no al momento anterior, donde el farol todavía no estaba amurado en ningún pedestal, se movía a mano, se lo arrastraba a mano, pesaba casi 50 kilos, se lo llevaba hasta ese escalón número 11 en la puerta de Rocket y se lo movía con la mano. O sea, es un testimonio que está hablando de otro momento, que no se acuerda el día, que no se acuerda la hora, pero que sin embargo se optó por incluir esos pequeños 2 renglones, porque convenía hacerlo así, digo yo, ¿no? Esto corre por cuenta mía, donde dice, hasta yo me di cuenta que este farol era de Rocket. Sí, ese farol era de Rocket, pero era de otro día, de otro momento, de otra hora y en otra situación completamente diferente. Pero bueno, se lo incluye dentro del informe CFAE 28 y se da por cerrado el caso por estos 2 ítems, el farol y el testimonio de Segade. Ahora bien, seguimos investigando y como les contaba recién Guillermo, hay toda una maqueta hecha por el informe CFAE 28 por la Comisión de Estudio del Fenómeno Aeroespacial, donde se ubica el edificio de Rocket, los ángulos posibles, donde dice que ha apuntado el farol, etcétera, etcétera. Y todo está basado en un mapa, en una cartografía que fue realizada por el piloto que era el piloto del avión de gendarmería, el señor Rubén Sipusac, que realizó todo un mapa con la posición, la ruta de los aviones, de dónde iban, dónde venían, dónde habían girado, dónde habían visto las luces, etcétera, etcétera. Todo ese mapa cartográfico fue realizado a mano alzada, con un lápiz, con una virome, en un papel en blanco, no a escala, digamos, tratando de representar un poquito la escala de todas las dimensiones de la zona, etcétera, pero no a escala porque no estaba realizado directamente sobre un mapa, sino que estaba realizado sobre una hoja en blanco y según las apreciaciones de este piloto. Ahora bien, lo que nos encontramos aquí es que pudimos localizar a quien sí había realizado cartografía oficial, porque cuando el avión de Aerolíneas Argentinas, comandado por el señor Polanco, aterriza, hace un informe y de vuelta en Buenos Aires, desde Bariloche, de vuelta en Buenos Aires, el piloto Polanco se dirige a las oficinas de Aerolíneas Argentinas, relata todo lo ocurrido y personal que realizaba, que era el encargado de realizar la cartografía oficial, es decir, con mapas a escala y sabiendo expresamente de esa profesión de realizar cartografía, en base a las declaraciones de Polanco, comienza a desarrollar todo el mapa cartográfico. Y este mapa, al igual que el de Sipusac, también incluye los avistajes, la ruta por donde venía el avión, por donde giró, a qué altura estaba, etcétera, etcétera. Pero, a diferencia del mapa realizado por Sipusac a mano alzada en una hoja, esta sí era una cartografía oficial y exacta, porque estaba realizado por personal idóneo en el tema. Ahora bien, nosotros lo que nos preguntamos fue, ¿por qué si estos mapas estaban ya disponibles en internet? Porque de hecho estaban, no se sabía quién los había hecho. Logramos nosotros encontrar a la persona que lo hizo, que se llama Silvia Brillante, trabajó durante 30 años como cartógrafa oficial de Aerolíneas Argentinas. ¿Por qué si esta cartografía oficial estaba disponible en internet,
se optó por utilizar para una investigación oficial un mapa hecho a mano alzada por un piloto, cuando en realidad se contaba con cartografía oficial exacta, con escala, con alturas, con dimensiones, etcétera, etcétera. ¿Por qué se optó por uno y no por otro? Es lo que no sabemos. A nosotros nos parece que si esto es un informe oficial, llevado adelante por una comisión oficial que depende del gobierno y del Ministerio de Defensa, lo más lógico hubiera sido que se realizara sobre los datos más oficiales posibles. Es decir, si se cuentan con dos cartografías, una realizada a mano alzada sobre una hoja en blanco y otras realizadas sobre un mapa a escala, ¿por qué no se utilizó esos? ¿Sí? Así que es otro ítem que nos ha quedado ahí dando vuelta. Otra de las tantas incongruencias que tiene el informe CEFAE 2018 y que suma a todo lo que ahora les va a contar Guillermo, que son las conclusiones finales a las que hemos llegado, que aporta un granito más de arena en esto de que, como afirmamos siempre, el caso Bariloche no está cerrado de ninguna manera, no coincide absolutamente ninguna de las condiciones que plantea el informe CEFAE 2018 ayudan a cerrar este caso. De hecho, está lleno de errores, está lleno de incongruencias, está lleno de falta de investigación, falta de idoneidad para tomar un testimonio, etcétera, etcétera. Así que Guillermo les va ahora a contar de qué se trata, haciendo una especie de repaso de todo esto, cuáles son las conclusiones a las que hemos llegado para decir que el informe CEFAE 2018, que pretende cerrar el caso Bariloche, no está cerrado, y se los va a contar por los siguientes ítems. Así que adelante vos, Guillermo. Si querés, Ceci, podés poner la diapositiva final con las conclusiones de todos los ítems. Bueno, básicamente, gracias Pablo, el testigo principal era Rivero, que es el operador, está lloviendo, disculpen, que es el operador del farol. A Rivero lo entrevista Fuerza Aérea, da una declaración, filman un video, y este video claramente manipulado, porque hay un salto de imagen. Cuando Rivero está declarando, dice, y no pudimos girar más hacia la derecha porque teníamos y ahí se corta el video y sigue y empieza a desarrollar toda la explicación. El video lo compartió ahí Cecilia, está el link para que lo puedan ver, la posterior de la charla, y vean exactamente esto que estamos refiriéndonos nosotros, ¿no? En ese video dice que apuntó con los acetatos en dirección hacia donde venían los aviones. Él nunca vio los aviones a pesar de que había un corte de luz y demás cuestiones. Y él hace referencia específica que toda la operación de este farol se da sobre el apagón. Nosotros llegamos a los informes de la compañía eléctrica en donde específicamente dicen cuándo fue el momento exacto del corte y cuándo fue el momento exacto de que se volvió a dar luz. Por protocolos, todos los aeropuertos trabajan con equipos electrógenos, que en el caso de cortarse la luz, se encienden los equipos para la iluminación de pista y demás cuestiones. Por protocolo deben permanecer encendidos aunque hayan retornado la luz, porque puede haber un bajón de tensión y volverse a apagar. Entonces, hasta que todos los aviones estén en tierra, este grupo electrógeno tiene que seguir funcionando. Rivero hace referencia a que la operación de este reflector se da en el momento en el que está el corte, y no pudieron operarlo durante mucho tiempo porque tenían un alargue o una extensión de cable que era inadecuada y se recalentaba. ¿Por qué me estoy refiriendo a todo esto cuando estábamos ya por las definiciones finales? Porque es muy importante, porque cuando él hace referencia a todo eso, todo el suceso que se da del avistamiento es con luz, cuando ya se restablece la luz. Entonces, parece una obviedad, pero todo lo referido y donde se apoyó el informe oficial de la Fuerza Aérea está fuera de tiempo, o sea, temporal, porque todo el avistaje se dio cuando se había restablecido la luz. Cuando hablamos de los datos técnicos del equipo del farol, en la declaración que hace
por video, que se ve, que le está explicando, hace referencia en 2 oportunidades que el equipo, él lo apuntó a 90 grados hacia el cielo, y que la luz se reflejó en una especie, que esa es la terminología específica de la Fuerza Aérea Argentina, en una especie de nube que había ahí. Bueno, en ningún momento vieron el trazo, o la traza de luz, sino lo circular, la forma circular. Supuestamente para Fuerza Aérea el rayo es invisible. Bueno, no importa, eso, el dato está acá, porque el comandante Sipuzak hace referencia a que este objeto se queda detenido sobre un punto y se eleva a 1000 pies a una velocidad impresionante y vuelve a quedarse detenido. Esto dicen que fue que Rivero levantó a 90 grados el farol. Si ustedes van a la fotografía del farol, y ahora lo van a ver bien, de fábrica es imposible que ese farol se pueda apuntar a 90 grados, porque la limitación son 35 grados hacia arriba y 35 grados hacia abajo, y las limitaciones físicas, sin ninguna manipulación, por los datos entregados por el fabricante, hacen imposible que describan ángulos de 90 grados. Entonces, ahí hay una declaración manipulada para que los hechos encajen al informe de Fuerza Aérea, que me parece que no es un dato no menor. Entonces, debido a la imposibilidad corroborada por más de un testigo donde se encontraba el farol, no dan los ángulos, son 16 grados hacia la derecha y 22 grados hacia la izquierda. Volvemos de vuelta con los mismos datos. El farol tiene un alcance máximo, a su mejor condición de operación, 10 kilómetros de alcance. Si el aeropuerto de Bariloche está a 13 kilómetros, ya no daría. Pero estamos hablando que, aparte de eso, desde la cabecera a la pista, a los 18 millas náuticas que describe el comandante Sipuzak, estamos hablando de 46 kilómetros. O sea que sería imposible. Y de hecho, cuando hace las primeras observaciones, que dice, no, lo apunté hacia esta dirección, que es hacia la derecha, dice, le estaba probando los acetatos, pero no se veía muy bien. Entonces se los quité. Y los acetatos, para darle los colores, no se pueden mantener durante un par de segundos porque se queman por la potencia de la lámpara. Entonces, a través de toda esta serie de inconsistencias llevadas hacia el dato técnico, el no trabajo investigativo o desarrollo de la investigación sobre un documento oficial a escala, hecho por un cartógrafo y guiado por lo que pueda haber hecho el comandante Sipuzak, que dicho sea de paso, es bastante correcto, siendo que tuvo que trabajar de memoria. Entonces, hay una serie de desprolijidades que se fueron cometiendo. De alguna manera intencional, correr los ángulos para que dé a su postura, a su hipótesis para explicar el fenómeno, la no utilización de documentación oficial, porque esto está corroborado porque se hizo un pedido a la oficina de trámites a distancia bajo la ley de libertad de información, y se preguntó si había algún otro elemento estudiado que no esté en el informe y si se había hecho tal y tal cosa, cuando la respuesta oficial por el organismo oficial es que no. O sea que no se hizo un peritaje sobre el farol, no se hizo un peritaje del alcance, no se hizo un peritaje sobre una carta hecha por una cartógrafa oficial de las aerolíneas argentinas. O sea, hay una serie de cosas que están mal. Las imposibilidades técnicas, el armado tendencioso de ciertas cuestiones, el correr el ángulo de la pista para que pueda coincidirle a su teoría. Por todo esto decimos que el caso Bariloche, tal cual en la misma Fuerza Aérea lo hace referencia en el informe, que dice, mientras no aparezcan otras evidencias del caso, el caso se permanece cerrado. Por eso decimos nosotros que el caso Bariloche no está cerrado, muy por el contrario, el caso Bariloche está abierto y las evidencias están ahí para que todo el mundo vaya y las estudie. Muy bien, ustedes vieron ahí que Guillermo
habló de un montón de cosas que yo no hablé. Esto es básicamente porque cuando esté publicado el informe, que eso lo tiene que determinarse Fora, que es para quien se realizó toda la investigación, cuando Fora decida publicarlo, lo va a publicar en su web y estará a disposición de todo el mundo. Nosotros no podemos publicarlo por política interna de Fénix 4 antes que lo haga Fora. Cuando lo publique van a ver que el informe no es solamente todo esto de lo que le estuvimos hablando, porque el informe es mucho más amplio, son casi 50 hojas de información y datos, más allá de, además, la planilla de 113, 115 renglones. Hay un montón de pequeños ítems que nosotros le llamamos subeventos. Dentro de un gran evento, como el caso Bariloche, hay un montón de subeventos, como los horarios que le contaba Cecilia del meteorólogo, que no era el horario que él decía que era, la cartografía, las medidas de los locales, las distancias, las inclinaciones, los testimonios, etcétera, etcétera. Hay un montón de datos que nombramos aquí y hay un montón de datos que por una cuestión de tiempo no lo hicimos porque además necesitaríamos el apoyo de lo que serían las imágenes y demás y se hace medio difícil por el sistema de sello, ¿no? Que es un sistema más radial. Así que cuando esté se lo van a poder bajar el informe y lo van a poder leer en su totalidad y con todos los ítems. Hay cerca de 17 testimonios, hay taxistas, que eran quienes manejaban, valga la redundancia, taxis, vehículos que estaban estacionados en el garage, en el estacionamiento del aeropuerto, que también vieron las luces. Está la desgrabación de la torre de control, los testimonios de Polanco, los testimonios de Sipusac, los testimonios de un matrimonio que en el momento que se corta la luz salen de una ciudad cercana a Bariloche a comprar cigarrillos en medio de la oscuridad y también ven las luces. Hay un montón de testimonios, son cerca de 17 en total, así que eso lo van a tener cuando se publique el informe completo. Por otro lado, si se quieren enterar, para cuando se publique este informe, nos pueden seguir en las redes, tanto Facebook como Instagram, como Investigaciones Fénix 4, tipialo, Ceci, si querés ahí, Investigaciones Fénix 4, con el mismo nombre nos encuentran en las dos redes. Así que allí se van a enterar en cuanto se publique este informe. No sé si van a dar paso a alguien, ¿tiene alguna pregunta en particular? Ahí Sergio quería hacer una consulta, aportar un dato técnico. Adelante, Sergio. Alba, gracias, Guille. Bueno, ante todo, buenas noches para todos y sobre todo para las personas que conforman el grupo investigador, a las cuales no conozco, mucho gusto. Encantado de haber escuchado, ya escuché el programa anterior que se transmitió por Instagram. Y bueno, ahora estoy presente en y la verdad que me pareció excelente. Felicito con todo respeto, ¿no?, a las personas que han investigado y realmente tengo que decir que el informe es tan completo que hay pocas cosas que uno pueda decir, bueno, no se tuvo en cuenta esto o esto otro. Un segundo. Perdón, tuve que apagar acá una máquina. Sí, decía que hay pocas cosas que se puede decir que no se tuvieron en cuenta, si es que hay alguna, ¿no? Pero bueno, con el único afán de colaborar y contribuir, ahí Guillermo conoce mi intención en estas cosas, me gustaría mencionar un par de puntos que solamente con ese afán, el de contribuir, y porque quizás les pueda resultar de alguna utilidad. El primer punto, digamos, toda la desestimación de la explicación oficial, si se me permite esa expresión, apoya en que hay un farol que no está en la posición en que debería estar y no tiene el alcance que debería tener, si nos ciñéramos a la explicación oficial. Entonces, la primera apreciación que hago es ¿cómo sabemos que el fabricante está diciendo que el farol tiene 10 kilómetros de alcance? O sea, ¿a qué se refiere con alcance? Es una apreciación, si quieren, de carácter lingüístico. Alcance, ¿quiere decir que ilumina o quiere decir que se ve? Porque el farol puede tener un alcance para iluminar y un alcance muy distinto para que sus luces sean visibles. Y en ese caso empezarían a difuminarse la frontera de límite que hace que la explicación oficial pierda sentido. Soy más claro, si el farol tiene 10 kilómetros de alcance para iluminar,
pero 15 kilómetros de alcance para ser visto como una luz, entonces estaría, si no entendí mal y si estoy manejando en la memoria los datos adecuadamente, estaría dentro de la descripción. No sé si me explico. Ese sería un primer punto. Y para no ser muy larga la cosa, un segundo punto es ¿cómo sabemos que el farol no estaba de hecho en la calle? Miren que estas preguntas las hago porque quizás no entendí del todo bien la información. En un momento la persona que habló, creo que el nombre es Pablo, que hizo una explicación muy concreta y muy perfeccionada, en un momento él refirió, bueno, y el farol no está en la calle, y ahora voy a decir por qué, algo así dijo, y yo me quedé esperando esa indicación y o no la entendí o no me quedó claro, ¿no? Por ahí Guillermo más tarde aludió a un alargue que se calentaba, lo cual tiene sentido si es un alargue inadecuado para un farol que tiene un consumo muy grande. La otra vez estuvimos viendo, a instancias de la descripción anterior, estuvimos viendo el consumo del farol y creo que era no sé cuántos miles de watts, una cosa monstruosa lo que consumía, propia de un reflector para usar para esa aplicación, pero ese consumo muy grande a la vez significa que no cualquier alargue lo puede alimentar. Entonces, esas dos preguntas o dos puntos, digamos, serían los que quisiera presentar a ustedes. Tener presente, me parece a mí, seguramente lo han tenido, obviamente, pero bueno, quisiera comentarlo igual, que un testigo cuando testifica sobre determinados episodios, eventos, su habla se vuelve imprecisa, se vuelve desdibujada. Entonces, cuando los límites son tan cercanos, puede caer en la probabilidad de expresiones inadecuadas, ¿no? Aquellas desprolijidades a las que mencionaba Guillermo, ambigüedades a la hora de narrar los hechos. Sí está claro que la versión oficial fue mal llevada a la investigación, al menos no del todo precisa, y que el caso no está cerrado, eso es claro. Así que bueno, una vez más las felicitaciones y gracias por permitirme participar. Cambio. Exactamente, Sergio, muy buenas apreciaciones sobre el alcance lumínico y la visibilidad. Está bueno eso, pero más allá de que si, por ejemplo, sea 15 kilómetros el alcance de ser visible, estamos hablando de 46 kilómetros, y esto a su vez se baja la potencia por la utilización de los acetatos de colores, baja muchísimo la potencia. De hecho, como te decía Pablo, el informe es mucho más extenso. Yo te voy a aclarar el punto porque me parece válido, una buena pregunta del por qué. Cuando Rivero, que es el que opera el farol, apunta hacia la costa de enfrente del lago Nahuel Huapi, hay 6 kilómetros de distancia. Dice, se veía bastante bien. No dice, se veía bien. Entonces, las condiciones no serían tampoco las ideales. Entonces, eso con lo que hace al tema del alcance lumínico y demás. Cuando haces el punto que vos decís, Sergio, en el cual la declaración de testigo, el informe de Fuerza Aérea dice que es fundamental la declaración de Sesgade y de Rivero. Pero ¿qué pasa? Dice, la pregunta que le hace la comisión oficial a Sesgade es, ¿usted ratifica lo que dijo en el año Mongo Picho? Sí, yo ratifico lo que dije en ese momento. Claro, lo que él dice es que hasta yo me di cuenta que eran las luces de Rocket, pero lo que no dice es la declaración completa en la cual el tipo dice que no se acuerda cuándo fue, describe un evento de otro equipo que fue posterior al año 95, que fue otro equipo que ya estaba automatizado, que se manejaba desde adentro y qué sé yo. O sea, está haciendo referencia primero en un rango horario que no sirve, de las 8 de la noche a las 12. Después, que no se acordaba el día exacto en el que fue el evento. Y el tipo no da ningún tipo de dato técnico. Y en el informe de Fuerza Aérea dice, gracias al gran aporte técnico de los datos técnicos de todo esto, pudimos concluir todas estas cosas. En ningún momento. De hecho, nosotros tenemos toda la documentación que se actuó en el caso y en ninguna parte se informa sobre eso. Entonces, ahí están la manipulación, por decirlo de alguna manera, de lo que dice el testigo. Después,
¿Cómo sabemos exactamente que no estaba en la vereda? Por la declaración tanto de Rivero, que es el que operó el farol, y de otro, que era el supervisor, que también estaba junto con él en el momento de hacerse la prueba. O sea, estaban las dos personas operando, dieron todos los datos técnicos del equipo, la marca, todo en las entrevistas y en varias entrevistas. Entonces nosotros sabemos exactamente en qué escalón estaba y hacia dónde, el lugar exacto. ¿Por qué? Porque de hecho se le vuelve a hacer ahora, hace muy poco tiempo, cosa de un mes atrás, se pone en contacto con esta otra persona que era el encargado del boliche Roque donde se hicieron las pruebas, y el tipo se le pide en una fotografía que por favor indique dónde estaba situado el farol, y el tipo lo pone exactamente en donde declara Rivero que estaba, que es en el 11º escalón, donde están el descanso de 3 por 3 metros. Entonces ahí sabemos exactamente que el farol estaba ahí por la declaración de los testigos, que uno de ellos, que es el encargado, no aparece en el informe. Solamente la declaración de Rivero y de Sesgade, que no se acordaba ni lo que había comido el día anterior. ¿Alguna otra cosa? Si me olvidé algo, decímelo. Yo aprovecho para meter un bocadillo allí. Respecto a de dónde estaba ubicado el farol, como recién les decía Guillermo, surge de una entrevista, de un audio. Ahora, esto no fue un pequeño llamado por teléfono de 3 minutos. La entrevista de Juan Pablo Gómez a Juan Carlos Rivero, que fue quien manejó el farol, dura exactamente 2 horas. Son 2 horas de audio, no son 5 minutos. Ustedes imagínense que en 2 horas de charla, donde pura y exclusivamente se charló de los horarios, la ubicación del farol, el por qué lo había sacado, cómo lo había manejado, a dónde lo apuntó, a dónde no lo apuntó, por cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Se le preguntó cerca de 6 veces durante esas 2 horas a dónde estaba ubicado el farol. Se le fue preguntando y repreguntando, sencillamente porque el que sabe manejar cómo llevar adelante un testimonio muchas veces pregunta y repregunta para ver si el mismo testigo se pisa, se contradice o cambia la declaración. Se le preguntó 6 veces a dónde estaba ubicado este farol, y este farol estaba ubicado en el escalón número 11, justo al lado de la puerta, levemente hacia la izquierda, y con un alargue, como decía Guillermo, que se sobrecalentó enseguida, que hubo que apagarlo, que se utilizaron acetatos muy poquito tiempo porque se quemaban, porque disminuían mucho la visión, etcétera, etcétera. O sea, fue una entrevista de 2 horas. Imagínense el nivel de detalle que tenía esta entrevista. Y después, bueno, lo que decía Guillermo, de incluir un testimonio que no tenía absolutamente ninguna razón de estar en un informe, siendo que correspondía a otro día, a otro farol, a otro momento y a otro corte de luz, porque lamentablemente en la ciudad de Bariloche se corta la luz muy seguido, así que confundir un día con un corte de luz es muy factible. Y además quedó claro, en la fotografía está ahí todo el testimonio, que no correspondía incluir ese testimonio, y menos darlo como un aval para cerrar un caso. Solamente eso. ¿Qué más quedaba por ahí? Ante una pequeña pausa, el último punto nomás, muchachos. Ante todo, muchísimas gracias por haber evacuado estas dudas, que veo que también han tenido en cuenta, así que nada más, era una cuestión personal, entonces, mía, que yo no lo había percibido o no lo había entendido. El único punto que quiero decir, y ya no participo más, es una hipótesis débil, lo sé, pero para saber si lo tuvieron en cuenta también. Seguramente operar un farol de este tipo en la calle sea un acto ilegal, configure alguna falta a las normativas o algo así, ¿no? De suerte tal que en una narración oficial de los hechos hay una posibilidad de que se inste a los testigos por parte de los propietarios del local o las personas a cargo de que cambien su narración e informen que el farol no estaba en la calle, y que si estaba lo tuvieron que prender por poco tiempo, y que si lo prendieron por poco tiempo se quemaron los acetatos. O sea, que declaren todo en contra de que el farol estaba en la calle, porque si no estarían declarando oficialmente que estaban violando las normativas. Y por eso el farol automáticamente pasa a estar en la escalera, donde quizás por ser el predio del local pudiera estar dentro de la normativa adecuada, ¿no?, correspondiente. Esta hipótesis, que sé que es débil, se ha descartado de alguna manera, se ha tenido en cuenta y se ha descartado, o no aplica por algo que yo no estoy viendo. Disculpen, muchas gracias, no participo más y quedo a la escucha. Felicitaciones de nuevo, cambio. Sergio, primero que estamos en Argentina. La disposición
municipal puede existir y me parece muy correcto. O sea, pero si... ¿Cómo explicártelo? En ese momento no existía la acera, era un estacionamiento, o sea que literalmente estaría puesto en la calle el farol. Y en ninguna de las investigaciones, ni en ninguno de los documentos que presenta el informe de Fuerza Aérea hace referencia a ningún tipo de normativa que diga exactamente eso. De hecho, dice literalmente que el farol estaba puesto en la calle, en la vereda. Pero va en contra de las declaraciones de sus propios testigos, que dicen que estaba en el descanso del escalón. ¿Se entiende? O sea, de manera caprichosa se lo ubicó en la calle porque también era la única posibilidad de que describa esos ángulos, pero no lo da por el alcance del mismo equipo. A 46 kilómetros con acetatos es imposible. ¿Por qué? Porque de vuelta vuelvo a repetir lo que dijo Pablo también, el informe es mucho más extenso y se explaya más sobre todo este tipo de cuestiones, ¿no? Cuando él enfoca hacia el lado del aeropuerto, hace un barrido también sobre la ciudad de Inahuapi, que está en esa dirección, desde la puerta del boliche Rocket hacia la derecha, y sobre la costa del lago Nahuel Huapi. Entonces, ¿qué pasa? Si ya sin ningún tipo de acetato el alcance del farol no lo permite, menos con los acetatos, y la observación que ve Polanco y que describe Sipusac también, hablan de una luz ámbar y verdosa. Entonces, primero que no se pueden, físicamente no se pueden poner los dos acetatos, pero de que exista la posibilidad, porque caprichosamente o porque el tipo se le ocurrió ponerle uno arriba del otro, reduciría aún más la potencia de este equipo. Entonces no podría ser de ninguna manera, por más que esté en la vereda. ¿Se entiende? Es más, mirá, te amplío, porque como uno acá no habla del informe completo, porque sería imposible, hay una imagen que tenemos, que no la tiene Ceci, así que no la va a poder poner, que hemos calculado la inclinación que tiene la calle José María Rosas, que es donde está construido el edificio de Rocket, tiene una inclinación de 9 grados respecto al 0 grado, tiene 9 grados, ¿no? Si yo sacara un farol que tuviera un alcance no de 10 kilómetros, de 50 kilómetros vamos a ponerle, y lo coloco en la vereda e ilumino, podría llegar hasta la vertical del aeropuerto, sí, porque tiene 50 kilómetros, el aeropuerto está a 15, perfectamente podría llegar desde la vereda, no desde el escalón del descanso, ¿sí? Desde la vereda. Ahora bien, las principales luces se vieron 18 millas alejadas del aeropuerto, esto es decir, desde la cabecera de la pista del aeropuerto, 33 kilómetros hacia atrás. En ese ángulo, sencillamente me tapan todos los edificios de la ciudad entera. ¿Se entiende? O sea que por más que tuviera un farol que tuviera ese alcance y lo ubicara en plena vereda y hasta en plena calle, en plena avenida José María Rosas, es imposible alcanzar sencillamente porque me tapa todos los edificios de la ciudad, así llanamente. Entonces, el informe tiene todos estos datos que uno no los incluye acá porque sería imposible hablar de todos ellos, pero está contemplado hasta la inclinación de la calle y si hubiera puesto allí el farol, hasta dónde hubiera sido factible de iluminar, etcétera, etcétera. Creo que está más o menos todo. Y después es un poco como dice Guillermo, estamos en Argentina. Quizás sí exista la reglamentación de que no puedo obviamente sacar un farol de esa potencia e instalarlo en el medio de la vereda, pero también yo creo que si lo saco hoy, en 2021, a la vereda y pongo un farol un rato, 15 minutos, porque no fue más de eso, difícilmente alguien me venga a decir algo. Pero además, bueno, todos estos datos surgen de los testimonios, y los testimonios siempre estuvieron allí, siempre estuvieron escritos. Sencillamente se optó por no tomarlos completos, por ejemplo, o por no hacerlos bien, porque en ningún momento el testimonio de Rivero
niega, o sea, desde el año 1995 Rivero dice que yo coloqué el farol en el escalón número 11 de ese lugar. Sencillamente esa parte no fue incluida en el informe CEFAE 28, como contaba Guillermo, hay un video explicativo donde Rivero va contando hacia dónde mueve el farol, hacia un lado y hacia el otro, y justamente cuando dice, y acá lo inclino hasta donde puedo, porque acá me tapan las paredes, ahí está cortado el video, está editado así, groseramente, como si fuéramos todos tontos. Está cortado el video y prosigue después con otro relato. O sea, todo está basado en los testimonios, en cuestiones técnicas, en cuestiones de alcance, en cuestiones matemáticas, geométricas. Hay una maqueta, hay montones de gráficos, hecho hasta con hoja milimetrada, con computadora, con programas de CAD y de AutoCAD. O sea, está todo muy, muy preciso y creo que tomamos en cuenta absolutamente todo. Excelente, totalmente de acuerdo, Guille, con lo que planteás, Pablo y Cecilia, sobre todo este punto de las 18 millas detrás del aeropuerto que tienen que atravesar edificios y todo. Bueno, eso es inobjetable, o sea, ahí ya no hay manera de forzar ninguna explicación de nada. Yo ya digo, ¿no? Estaba abogando por el diablo nada más que para, con el afán de testear, digamos, una persona desde fuera los argumentos presentados, pero están sólidos, no hay manera de entrarle, así que claramente hay que adjudicarle razón a lo que establecen ustedes en vuestro informe. Disuade la explicación oficial y eso me parece que era su objetivo y me parece que es suficiente. Así que muchas gracias por todo lo que me han explicado. Seguramente han redundado en la explicación. Pido disculpas si no lo había entendido a la primera. Muchas gracias y nada, ojalá se repitan este tipo de informes. Hasta luego, cambio. Sí, vos sabés que a mí también me encanta la postura del abogado del diablo. Cuando se lleva adelante, mismo nosotros lo hacemos dentro de Fénix, cuando se lleva adelante una investigación, siempre uno tiene que jugar al abogado del diablo, porque es cuando le estás exigiendo al otro que te dé más herramientas y más justificativos para aquello que vos estás preguntando y estás diciendo que quizá no sea así. Así que ese rol dentro de una investigación es muy, muy interesante. Alguien preguntaba por allí cuánto había durado el uso del farol. El uso del farol duró apenas 10 minutos. Y lo que quedó, ¿por qué? Porque se le calentaba un cable, un alargue que tenía, que no estaba preparado para soportar un aparato que tiene 2500 watts de potencia con una lámpara HDMI. Entonces, HDMI no, HMI. Entonces ese cable se empezó a calentar, por eso mismo se usó solamente 10 minutos. Ahora, lo que queda muy claro con lo que le contaba Cecilia, en la planilla timeline, donde se detallan todos los eventos y los subeventos, es que en la ciudad de Bariloche hubo un corte de luz esa noche. Posteriormente, el aeropuerto utiliza un grupo de electrógeno y tiene luz para que el avión aterrice, pero posteriormente ese grupo de electrógeno también falla, etcétera, etcétera. Lo que el informe CEFAE 28 dice es que el farol se prendió, se comenzó a utilizar cuando la luz de la ciudad de Bariloche se había cortado. Entonces los empleados del local dijeron, vamos a prender el farol y vamos a probarlo. Y efectivamente fueron, lo prendieron, lo probaron. Ahora bien, lo que dice CEFAE 28 es que ese farol se utilizó pura y exclusivamente en el lapso de tiempo en que la luz no había sido restablecida en la ciudad de Bariloche. Es decir, se utilizó en momentos que la ciudad de Bariloche estaba a oscuras. ¿Sí? Eso es lo que dice. Ahora bien, lo que no explica es que muchos de los avistajes se dieron sobre la zona del aeropuerto y más alejados del aeropuerto hasta el ángulo de 18 millas de extensión fuera del aeropuerto, y en ese momento que los dos aviones divisaron las luces, la luz de la ciudad de Bariloche ya había vuelto. Entonces, si la luz de Bariloche había vuelto y el farol no estaba siendo utilizado en ese lapso de tiempo que la luz había sido restablecida, ¿quién era que estaba provocando las luces y los avistajes que estaban viendo los pilotos? Eso es una de las cosas que dejó muy, muy en claro la planilla y todo el desglose de horarios, que en un momento en que la luz ya había vuelto a la ciudad de Bariloche, las luces se seguían sucediendo adelante de los aviones. Eso fue uno de los datos más interesantes. Exactamente. De hecho, la investigación, el abogado del diablo siempre, y generalmente soy yo también, el que oficia de abogado del diablo, ¿no? ¿Por qué? Y de hecho, Sergio, te agradezco el comentario y la postura, porque eso es lo que hace, enriquece el conocimiento, ¿no? Porque todas esas cuestiones
más allá de tenerlas ya establecidas y aceitadas y contempladas, hace a una contra declaración que pueda hacernos Fuerza Aérea. Así que una gran herramienta y una gran ayuda, y se agradece la postura del abogado del diablo. Así que nada, ¿alguna otra cuestión, alguna otra pregunta que quieran hacer? Un rato más estamos por acá. Bueno, yo aprovecho para saludarlos a todos. Muchas gracias por la invitación. Si quedan preguntas, porque yo me tengo que retirar, seguramente se quedará Ceci y Guille a cargo. Pero bueno, me parece que estuvo muy, muy completo. Está realmente muy interesante todo esto cuando uno se mete en serio y de lleno a hacer una investigación seria, con compromiso, con la mayor cantidad de conocimiento científico posible y demás. Suelen salir un montón de cosas que uno a veces no se da cuenta a primera mano, y hay cosas que se dan por explicadas y no lo están, y hay cosas que se dan por no explicadas y sí tienen explicación. Así que es muy interesante todo esto. Los dejo con Guillermo y con Ceci por cualquier cosa, y muchas gracias, Axel, por la invitación, y muchas gracias a todos por la escucha. Gracias a ustedes, muchachos. Buenísimo, excelente trabajo. Gracias a ustedes. Cambio. Agradecido como siempre, gracias ahí por toda la información del caso Bariloche. Pablo, muchísimas gracias. A todos los demás integrantes de ahí de Fénix 4, les deseo que sigan teniendo mucho éxito y mucho empeño en todas las investigaciones. Un caso muy completo, un caso que se ha llevado a un estudio muy detallado y que prácticamente da mucho de qué hablar de todas las personas que realizan esta investigación, porque créanme, no es nada fácil. No es nada fácil y admiro mucho ese trabajo que han realizado. Gracias por compartir aquí en el canal y les mando un abrazo a todos ustedes. Su amigo Zapata, transmitiendo desde Atlisco, Puebla, México. Cambio. Buenas noches, Zapata. Un gusto, como siempre. Gracias por acompañar, como en cada exposición que realizamos. Un dato no menor, una noticia que el Washington Post, algo que viene con el tema del fenómeno, ¿no? Hizo una declaración en su portada digital, en el cual puso un titular con una declaración, y 24 horas después cambia la noticia, modifica el texto y lo plantea desde otro punto de vista. Interesante. No sé si Ceci tenés la foto ahí de la tapa del Washington Post en la versión digital, cuando hace la declaración que Estados Unidos no puede asegurar que son vehículos de origen extraterrestre. No sé si están por ahí. Y después el cambio de su portada. Algo bastante llamativo, ¿no? Sí, acá estoy. Ahí pasé lo del Washington Post. Ahora voy a pasar la comparativa de las dos portadas. En los próximos días vamos a ser testigos de grandes revelaciones, así que hay que estar pero muy atentos y seguir las informaciones, porque cuando el Pentágono mande el informe va a dar que hablar. Interesante todo esto, que dejamos a los loquitos que veían OVNI, ahora somos los fanáticos. Eso ya está bien. Vamos subiendo de categoría. Interesante también es que ahora China y Rusia están abriendo y el paraguas antes de que llueva. Así que no queremos ser nosotros, los investigadores ufológicos, los causantes de la Tercera Guerra Mundial. Gracias por ahí, gracias muchachos. Buen equipo de trabajo, buen equipo de investigación. Quien la saluda y les transmite este Tenoco del sur de Zacatecas, México, quien estuvo también a la escucha. Gracias, Tenoco. Está ahí con problemas de señal, Tenoco. Viene, se le cae la señal. Así que bueno, damos por concluida la charla. Si quieres continuar con alguna temática, adelante. Nada más decirte que por momento parecía que se te estaba lloviendo la casa, por momento parecía que estaba fritando unas papas fritas, Guille. ¿Cuál era la verdad detrás de ese caso? No es más ni menos que un sesgo cognitivo, Sergio. La verdad eran ambas, o ninguna. No se me estaba lloviendo, estaba fumando afuera y está lloviendo, y la otra, estoy cocinando, así que podría ser o las dos o ninguna. Una pregunta para la hinchada. ¿Está Fénix 4 trabajando en algún otro caso de cuyos resultados nos compartirá más adelante? Cambio.
Parecería que usted está al tanto de la investigación del Fénix 4, como que alguien estaría pasando datos. Efectivamente, estamos comenzando la investigación del vuelo TC-48, un vuelo desaparecido con 68 personas a bordo en alguna parte de Costa Rica. Un caso que fue la mayor tragedia de la Fuerza Aérea Argentina de hace 56 años, que continúa siendo un misterio. Fénix 4 no va a contribuir a dilucidar el misterio, o tal vez sí, pero no es el enfoque. Estamos en contacto con uno de los familiares de pasajeros de ese vuelo y estamos en pleno proceso de recabar toda la información y ir haciendo las solicitudes. Ya hicimos solicitudes a trámites a distancia bajo la ley 27.275 de información. Así que estamos trabajando también con el caso del TC-48. Excelente, excelente. Esperamos con ansias entonces información en ese sentido, quizás una previa narrando el caso, digamos, y más adelante las conclusiones del equipo. Una pregunta más, Guillermo, y una más y no molesto más, como dice el dicho. ¿Existen casos recientes? Con recientes me refiero a 10 años o menos, que guarden un misterio similar a estas cosas que estamos... Bueno, está este caso el caso Bariloche que acabas de mencionar, pero digo, casos de desapariciones me refiero, como el que estás mencionando ahora. Desapariciones así de misteriosas, ¿no? ¡Pum! Se fue, desapareció. ¿Existen casos recientes de este tipo o todos anclan en varias décadas atrás? El porqué de mi pregunta es porque, obviamente, creo que es evidente, hay un escenario tecnológico ahora que permite un mayor seguimiento, y si tú me dijeras que han disminuido el porcentaje de casos de desaparición de aeronaves, eso abogaría en favor de que las desapariciones que se registran varias décadas atrás pudieran tener por origen que no hay un rastreo tecnológico eficiente, entonces no se sabe, tuvieron causas naturales para su desaparición, pero no se sabe dónde fueron a dar, dónde cayeron, qué les pasó, etc., y una larga lista, etcétera. Entonces mi pregunta es esa: ¿hay casos recientes de desaparición de aeronaves que vos sepas o que el equipo conozca o que tengan alguna información que empiece lentamente a caer en la mira de la investigación de Fénix 4? Cambio. Específicamente, Sergio, creo que que más al tanto está Cecilia, a ver si ella está haciendo la mayor parte de la búsqueda de información, había topado con un informe de que había no sé qué cantidad de aeronaves desaparecidas. Y vos sabés que es muy bueno un punto ese, ¿no? Si es por una deficiencia de tecnología en el tiempo o si se da unas causas extrañas. De hecho, nosotros no vamos a investigar todos accidentes aéreos, de hecho no es la línea nuestra, si tiene que ver un poco porque son fenómenos que se suceden en el aire. Esto no es un fenómeno, esto es un accidente aéreo, y en virtud de por qué investigamos el caso TC-48, primero porque es un caso que a mí me gustó, lo compartí con los chicos estuvieron todos de acuerdo, nos parece interesante, nos parece un buen desafío como equipo investigativo y va a aportar material a presentar y va a corroborar que el desarrollo del protocolo investigativo que hicimos y que estamos desarrollando cada vez más es factible no solo para fenómenos aéreos anómalos, sino para llevar adelante cualquier tipo de investigación. Ceci creo que tenía ahí unos datos que podrían contestar tu pregunta, Sergio. Hola Sergio, buenas noches a toda la sala. Sí, accidentes aéreos hay muchos. En esta zona donde nosotros ahora estamos investigando la desaparición del TC-48, hay muchos de hecho, por algún tema meteorológico, sobre todas las cosas. Hay unas corrientes y unas tormentas bastante importantes en esa zona. Accidentes aéreos de origen desconocido últimamente no hay tantos. No hay tantas desapariciones inexplicables. Realmente desde el avance de la tecnología
cada vez son más explicables. En el caso del TC-48 es una desaparición explicable. Tenía fallas en los motores, tenía un sobrepeso de 3 toneladas por encima del peso que debía haber llevado. Aparentemente también tiene un problemita de navegación, por lo cual puede que no lo estén encontrando porque no están buscando donde realmente cayó. No sé si eso contesta a tu pregunta. Claro que sí, efectivamente, eso, a eso me refería con la pregunta. Está bien, entonces, está buenísimo que vayan transitando, o sea, que esa sea la línea de vuestro enfoque investigativo, porque seguro no es lo mismo decir, desapareció un avión hace 60 años, ponele, en una zona donde no había cobertura radar, no había alcance de radio, desapareció el avión. Y claro, tuvo una falla mecánica, se vino abajo y andé a encontrarlo, sobre todo en una zona, ponele, que no haya ni siquiera civilización. Ahora, si desapareció un avión hace 4 años, ponele, o no sé, el Airbus, ¿se acuerdan aquel en el 2011? Que se cayó en un viaje que yo hice, ¿no? Entre San Pablo y Charles de Gaulle. Y bueno, pero con la tecnología actual, sabés perfectamente dónde se cayó, por qué se cayó, qué le pasó, no hay nada de misterio allí. Entonces, bueno, la pregunta giraba en torno a eso, si el misterio de estas desapariciones no radica a veces en que no hay tecnología que pueda haber registrado lo que sucedió realmente. Pero está contestado con lo que me dijiste, Cecilia, y bueno, gracias, y nada, esperaremos vuestros informes ahí, excelentes, como siempre, Cambio. Un dato, Sergio, de acá del TC-48. La Fuerza Aérea Argentina hace una investigación, decreta que el avión cae al mar, que los ocupantes fueron devorados con ocupantes, aeronave, combustible, aceite, cubiertas, todo devorado por los tiburones de la zona. Exhibe unos chalecos salvavidas que fueron lo que portaban estas personas, supuestamente, pero en vez de decir Fuerza Aérea Argentina, los chalecos decían Gendarmería Nacional, o sea que ni siquiera pertenecían a la aeronave. Después no tenían ninguna marca de mordida de tiburón, o sea que fueron súper prolijos, se comieron la carne, pero no los chalecos salvavidas. Encontraron la cédula de uno de los integrantes, un manojo de dólares y 2 gemelos de oro, todo junto en un mismo lugar. Creo que esto fue recuperado por la Marina o la Guardia Costera de los Estados Unidos, que intervino en la búsqueda, y la Fuerza Aérea lo presenta como evidencia de que eso ha caído al mar. Los familiares de las víctimas hacen analizar tanto los billetes de dólares, los gemelos y la cédula de este muchacho, que la Fuerza Aérea dice haber sacado del mar, y tanto Gendarmería Nacional como la Universidad de La Plata y otro instituto privado en el cual se hizo el mismo análisis por tercera vez, concluyen que esos objetos nunca estuvieron en contacto con agua salada. De hecho, bastante tiempo después, llega una carta dirigida a la madre de uno de los... ahí estoy cometiendo un error, porque no estoy seguro si era la madre o a la mujer de uno de los... No, creo que era la madre de uno de los muchachos, creo que era la madre de este muchacho de la cédula que apareció, de alguien anónimo, pero que ya casi se sabe quién es el que escribió la carta, diciéndole que este muchacho le había entregado a él sus pertenencias, porque como en el vuelo él iba al TC-48, detalle que no dije, que este avión iba acompañado por un gemelo, el T-43, iban haciendo todo el vuelo juntos, con destino final a los Estados Unidos. Y le había entregado sus pertenencias en una bolsa para que no se le pierda, porque era su cédula de identificación de cadete, dinero que llevaba en efectivo y unos gemelos de oro.
Entonces se lo entrega a este compañero que volaba en el T-43 y él, cuando se sucede este acontecimiento, que lo dan de por desaparecido, le entrega a su oficial superior las pertenencias, estas mismas que Fuerza Aérea dice haber encontrado en el mar. Así que ya tenemos la primera mentira desde la Fuerza Aérea. Ah, qué mortal, qué mortal, qué mortal. Bueno, si alguien nos quiere hacer creer que luego de embestir una torre, un avión de gran porte, quema todo su combustible, se cae esa torre de edificio, ¿no? Y se quema todo, pero menos la libreta, el brevet de piloto, del piloto. Si alguien nos quiere convencer de eso, ¿por qué no decir que hay chalecos que no muerden los tiburones y que hay ese tipo de evidencia que vos decís? Vamos a esperar a ver, a que tengan conclusiones más certeras, a ver qué se puede informar. Lo que ahora, bueno, un poco más coloquialmente, no sé, ojalá que Pablo pudiera escuchar también o se lo puedan hacer llegar. Vos me conocés, Guille, sabés cuál es mi sesgo y por dónde viene la piola. Creo que madura la ufología con trabajos como este. Creo que se acerca al tratamiento que siempre tuvo que haber tenido, al menos por el fuego más intenso que son los aficionados y gustosos del fenómeno, ¿viste? Porque las instituciones oficiales, bueno, le destinan o no recursos a estas investigaciones, pero los tipos que realmente quieren saber de qué va y se aplican a su estudio, esa gente y se me ocurren varios nombres y creo que están en la cabeza de todos también, esa gente no va en serio. Muchas veces vos te das cuenta que no va en serio. Algunos sí, en general, cuanto más en el fragor de los entusiastas, ahí hay investigaciones serias. Pero si vos las esperás de personas famosas o que incluso conducen programas, ahí no está muy seria la cosa. Es la primera vez que veo que se cruzan los dos factores, ¿no? Un equipo serio con formación y con información para tratar los temas y el fuego que tiene el individuo que se apasiona con estas cosas. Así que está buenísimo y nada, estoy muy contento en ese sentido. Hay futuro cercano para las investigaciones de OVNI que arrojen algún tipo de conclusión útil. Cambio. Exactamente, Sergio. Vos sabés que mucha gente está enojado y obviamente están enojados estos que venden humo, los divulgadores del misterio que hacen guita con esto, con las declaraciones de Luis Elizondo cuando dijo: vengo a destruir la ufología. Y yo estoy totalmente de acuerdo con el tipo. Y los puntos que él expone son muy lógicos. Dice: yo no estoy ni con el negacionista que niega por negar solamente, ni con el extremo fanático. Y tiene razón, porque el fanático recalcitrante y el negacionista no aportan absolutamente nada, porque uno niega por negar y el otro cree por creer nomás. O sea, ninguno se basa en la evidencia. Y nosotros vamos por la vereda, ni por una vereda ni por otra, vamos caminando por la calle. ¿Descarto completamente el negacionista? No. ¿Descarto completamente al creyente acérrimo? No. Me voy por las evidencias. Por eso te digo, no sé si estamos haciendo bien, mal, pero creo que estamos haciendo algo que nadie hizo anteriormente, ¿no? Que es guiarse por las evidencias. Convengamos que somos especialistas en encontrar a los mentirosos, porque la primera tarea que hacemos es encontrar a los que mintieron. Lo encontramos a Rivero cuando miente, lo encontramos a Ayala cuando miente, y ahora encontramos a la Fuerza Aérea mintiendo sobre el resultado de un estudio, de un documento que todavía existe y que se puede volver a estudiar, y que no tiene ninguna muestra de agua salada como ellos dijeron, que había sido encontrado en el mar. El documento no estuvo nunca en contacto con agua salada. Y nosotros ya tenemos a la persona que tiene ese documento y que tiene el informe hecho por el laboratorio que dice que ese documento nunca estuvo en el agua. Sí, ahí estoy de acuerdo con Sergio, con Guille. Saludos, Cecilia, saludos, perdón, no te había yo saludado. Excelente noche hasta Buenos Aires. Y
La labor investigativa sobre todo lleva y conlleva a encontrar ese hilo negro que le llamamos, ¿no? El cual podemos encontrar de todo en diferentes casos. Podemos descubrir la verdad y podemos descubrir la mentira, pero también hay mentiras disfrazadas de verdad y verdad disfrazadas de mentiras. ¿A qué me refiero? Digamos en el caso Bariloche, de las personas que no concuerdan con el horario que estaban mencionando, era porque no estaban en su área de trabajo cuando deberían estar y estaban salvando su pellejo, porque se supone que anteriormente checaron que sí estuvieron en cierto lugar, cuando en realidad a la hora de dar su testimonio pues estaban protegiéndose de que sí asistieron cuando no estuvieron ahí. E infinidad de casos como eso podemos encontrar. Así que bueno, espero que vaya avanzando las demás investigaciones. Por cierto, señor Guillermo, ahí le dejo la recomendación de la película No Estamos Solos. Se acuerda que ya se lo había yo recomendado, se lo posteé ahí en Telegram. Espero que lo pueda ver porque yo sé que le va a gustar y será de su agrado. Así que bueno, ahí está. Y es algo parecido a lo que pasó en un aeropuerto, por cierto. No le cuento más para que también usted se relaje viendo la película. Igual ahí a todos los amigos de Fénix 4. Es una película bastante excelente. Adelante, Sala, cambio. Zapata, ¿cómo andás? Un saludo grande. Un intento de aporte. Yo, entro en la duda, ¿no? Digo, bueno, esta gente que está teniendo en cuenta todas estas cosas, seguramente sepa todo esto que comento, como sucedió en mis comentarios con respecto al caso Bariloche. Pero ante la duda, decir, bueno, pero capaz que justo esto, ¿no? Ante esa duda, yo lo tiro. Y si de repente, como me decía ahí Guillermo, Sergio, no sé cuánto, vos decime, vos avisame si es una cosa trivial o obvia, capaz, o de repente no. Recién Cecilia mencionaba, somos especialistas en detectar los mentirosos, lo cual me parece crucial, porque el factor humano... Ahí va, ¿qué es eso que no veo bien qué es lo que estás posteando, pero no sé, creo que es una comida o algo así? El componente humano es como un filtro que hay entre los hechos y la investigación, ¿no? Porque el elemento humano es el que los distorsiona, entre otras cosas, por ejemplo, como lo que acaba de decir Zapata, en donde el tipo, quizás para cuidar su pellejo, como decía él, o por alguna otra razón, altera la declaración sutilmente o en lo que él considera sutil o irrelevante, pero que puede hacer una gran diferencia a la hora de considerar una cosa u otra. Entonces, en esa dirección, no sé si están al tanto, creo que sí, que hay algunos sistemas tecnológicos de detección de mentiras, concretamente, basadas en la voz, basadas en tanto las declaraciones directas como grabaciones, comunicaciones por radio, comunicaciones telefónicas y una larga lista, etcétera. Estos sistemas permiten adjudicar una probabilidad a la veracidad de lo que está diciendo quien habla, a partir del análisis de la tensión en su voz, y otras variables, ¿no? Así que quizás podría ser una herramienta deseable de incorporar en los recursos de Fénix 4 para llevar adelante las investigaciones. Si la conocían, hagan de cuenta como que no dije nada. Si no la conocían, podemos ser un poco más exhaustivos en la explicación, solo para que la puedan ubicar. Cambio. Desarrolle, compañero. No, el detector de mentira acá soy yo. Farol incandescente a la cara y una pistola cargadora. No, dale, desarrolla, Sergio, no lo conocía. Interesante. Sí, hay un chiste con eso que es no me pegues más, soy un conejo blanco, no me pegues más, soy un conejo blanco, que tiene que ver con la policía y una cosa que estaban buscando, pero lo hago en otro momento. Pero con esos recursos siempre el testigo va a declarar o lo que vos querés que declare o lo que se le venga a la cabeza. Esto lo que hace es lo siguiente, parte de una hipótesis que está fundamentada por trabajos científicos, lo cual extiende esa validez a
análisis que realiza y por lo tanto puede ser una prueba objetiva. Y esto no es un resultado menor a la hora de presentar una investigación, porque vos decís, bueno, nosotros desestimamos las declaraciones de fulano cuando dice que tal cosa, porque no puede ser que sea como él dice. Y viene alguien, se te pone enfrente y dice, ¿y quién sos vos para decir que no puede ser? ¿De dónde lo sacar? Bueno, no, yo porque traigo esta fuente. Bueno, sí, está, pero eso es una fuente que vos traés. Ahora, si una herramienta objetiva y neutral, un producto comercial muchas veces, que está especializado para este tipo de análisis, arroja una alta probabilidad de, sin entender lo que se está diciendo, porque es un instrumento tecnológico que no interpreta lo que se dice, solamente analiza los patrones vocales de la persona que habla y logra inferir a partir de una comparación de estos patrones vocales con patrones vocales de respuestas conocidas. Establece allí una comparación, obviamente si el testigo está entrenado y es una cosa que es un poco menos que un espía, el tipo y no sé cuánto, bueno, puede llegar a confundir el análisis, pero la verdad es que se utilizan estas herramientas en ambientes empresariales, en ambientes comerciales, en ambientes industriales, se utilizan con éxito. En general la computadora está, como es obvio, mirando hacia el interrogador y la persona consultada está del otro lado y el tipo habla normalmente, no se da cuenta que le están analizando los patrones vocales y el interrogador está mirando la pantalla, haciéndose el distraído y recibe una clara señal de que el que está hablando no está siendo completamente veraz en lo que está declarando, no importa lo que sea, igual que la sudoración y la respuesta galvánica de la piel, igual que otras variables de ondas cerebrales, los patrones vocales se ven afectados por la intención de mentira del individuo que está hablando. Ojo, esta herramienta no detecta qué fue lo que pasó en verdad, sino detecta si el que habla cree que fue verdad lo que está diciendo. ¿Me explico? Si la persona cree que vio a la Virgen María, el aparato no va a encontrar una traza de mentira en lo que está diciendo. Va a simplemente indicar que la persona efectivamente cree que vio la Virgen María. Ahora, si la persona está diciendo, sí, vi la Virgen María, para evitar decir que vio otra cosa, el sistema sí se dará cuenta de eso porque estará mintiendo claramente. ¿Me explico cómo es la cosa? Si gustan, después yo utilicé uno hace algunos años, pero sé que hay versiones modernas más eficientes, así que si quieren, puedo hacer una pequeña búsqueda, que ya la pueden hacer ustedes también, y arribar a este tipo de... Creo que no es solamente software, creo que hay algún hardware involucrado, sobre todo para la detección de credibilidad en conversaciones telefónicas. Pero si no es el caso, si es a partir de grabaciones o de testimonios directos, entonces creo que solo el software y la computadora. Pero bueno, nada, eso era lo que quería comentarles, capaz que les es de alguna utilidad. Cambio. Buen dato. Vamos a hacer la búsqueda, sí. ¿Cómo que no? Y imagínate usar ese software acá en Sello. Está clavado en error todo el tiempo. Es más fácil desintegrar un átomo que convencer a alguien de una idea equivocada. Albert Einstein. Vale, paga las manos que siguen trotando, Guillermo.